Continuamos con la clase número 2 de nuestro módulo de estructura del protocolo de investigación. Continuaremos con la segunda parte de nuestra estructura del protocolo de investigación, que es el diseño de estudio. Ustedes durante la clase número 1 recibieron una introducción a todo lo que son la clasificación de los diferentes tipos de estudios de investigación. Es por ello que acá les he hecho solo un pequeño resumen en cuanto a los diseños de estudio. Vamos a tener básicamente dos modalidades para un diseño de estudio: los estudios observacionales y experimentales, cada uno con sus diferentes tipos de formas de investigación. Es así que tenemos los observacionales, pueden ser descriptivos, que también son los más importantes o característicos de los estudios transversales en un solo corte de tiempo, y los analíticos, que pueden ser basados en casos y controles y estudios de corte. Mientras que en los experimentales tenemos diferentes modalidades, como son el ensayo clínico, los estudios cuasi experimentales y estudios también actualmente tomados en cuenta dentro de los diseños como estudios de intervención comunitaria. Continuamos con el siguiente ítem, que es la población diana, es decir, nuestra población de estudio. Aquí debemos tomar en cuenta cosas muy importantes, como son: si nuestra población no va a ser de un tamaño muy relevante o fácil de manejar, se puede tomar en cuenta para el estudio la población completa. En el caso de que no requeramos de una población muy amplia o nuestro estudio no sea específicamente a una población muy amplia, se puede tomar en cuenta este tipo de población completa, como nuestra población diana. A diferencia de esto, si nosotros vamos a tomar en cuenta características especiales dentro de nuestras variables, vamos a tomar en cuenta criterios de inclusión y criterios de exclusión para poder seleccionar a la población. Es así que los criterios de inclusión, vamos a tener que la población va a ser específica de estudio, es decir, si ustedes quieren estudiar solo niños, solo pacientes adultos entre un rango de edad que puede ser entre los 20 y 40 años o entre los 18 y los 64 años, de acuerdo a su tipo de estudio. Pueden ser también poblaciones específicas, como poblaciones de escuela primaria, poblaciones de educación secundaria, en las cuales ya tenemos seleccionado un tipo de población a ser estudiada. Además de los criterios de inclusión, debemos tomar muy en cuenta las características demográficas, es decir, si un estudio nosotros lo vamos a realizar solo en población, en nuestro caso que sea población solo de la sierra, si queremos hacer una evaluación de la presión arterial, va a ser una variedad muy amplia entre la población que se desarrolla en la región sierra, a diferencia de la población que se desarrolla en la región costa o en la región oriental. Entonces, todas estas cosas deben ingresar dentro de los criterios de exclusión y ser claramente redactadas para que la persona que vaya a leer su protocolo de investigación sepa a quién va exactamente dirigido este protocolo y cuáles serán los parámetros en los cuales será elegida la población. Además de ello, aquí se debe colocar también, en el caso de que ustedes vayan a realizar investigaciones en hospitales, a los pacientes que sean sanos, pacientes que no sean sanos, o cuáles son las características que ustedes ocuparán de estos pacientes para la realización de su trabajo. Es muy importante que se detalle en esta parte todas las características de la población a la cual ustedes van a estudiar. ¿Cuáles son nuestros criterios de exclusión? Acá usualmente se coloca todos los criterios que no van a ser tomados en cuenta, es decir, por ejemplo, si vamos a utilizar poblaciones entre los 18 a 30 años, el criterio de exclusión son todos los menores de 18 años y los mayores de 30 años, si son estudiantes o si son de otro tipo de población en la cual vamos a trabajar, siempre y cuando acá se detalle esto, ya que a través de la revisión de nuestro protocolo también vamos a observar que se pueden presentar diferentes situaciones en las cuales, si no se puso claro los criterios de inclusión y criterios de exclusión, la población se puede volver muy amplia. Luego tenemos también lo que es la muestra. La muestra usualmente se utiliza cuando
el tamaño de nuestra población es muy amplio y sobre todo si nosotros queremos especificar un cierto grupo para estudio. Es decir, usualmente la muestra se toma en trabajos de investigación en los cuales se vaya a realizar tipos comparativos como son los tipos de casos y controles. Usualmente se utiliza en este tipo de trabajos de investigación o en trabajos que sean experimentales. Aquí se debe tomar muy en cuenta lo que es la especificación del tamaño y sobre todo el procedimiento a través del cual se va a realizar la selección de esta muestra. Como siguiente ítem tenemos las variables. Acá en las variables podemos encontrar nosotros que con ellas se va a nominar a cada uno de los indicadores los cuales vamos nosotros a colocar dentro de nuestro estudio. Estas variables nosotros debemos de tomar en cuenta que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Es decir, tenemos por ejemplo la edad. Es una variable que ingresa dentro de nuestro estudio porque nosotros vamos a necesitar la edad de estos pacientes para poder realizar el estudio. La edad, al ser una medición numérica, se considera como una variable cuantitativa. A diferencia de, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un estudio de hipertensión arterial, nosotros debemos valorar la hipertensión arterial de acuerdo a los rangos que se presentan ya en los diferentes protocolos. Por esto, esta variable pasaría a ser una variable nominal, ya que aquí nosotros no podemos elegir solo un rango, sino que existe ya una escala en la cual esta va a ser medida. Una vez que nosotros tengamos claro qué tipo de variable vamos a tener, se realizará lo que se denomina la operacionalización de variables, es decir, hacer un pequeño cuadro sobre todas las variables o enumerar todas las variables que van a intervenir en nuestro protocolo de investigación y en las cuales debe constar la variable, que quiere decir la característica a través de la cual puede ser medida esta variable. Tenemos la definición. Esta va a ser una definición teórica. Ustedes van a ir a ocupar lo que se denomina los términos MEDCH, que son todos los términos médicos ingresados a través de un sistema internacional con el cual ustedes van a encontrar la definición teórica y correcta a nivel internacional de la variable que ustedes van a ocupar. Tenemos la definición operacional, que esta se va a encargar de, dentro de su cuadro, de explicar cómo funcionará esta variable dentro de su protocolo de investigación. Es decir, vamos a coger el ejemplo de la edad. La variable es edad, que entra dentro del estudio que ustedes van a realizar. En la definición teórica, la edad sería el inicio de la vida hasta un periodo de tiempo. En la definición operacional implica que la edad va a ser en el tiempo que ustedes van a medir la hipertensión, es decir, adultos jóvenes o adultos mayores, en la cual ustedes pueden intervenir. Luego tenemos el indicador, que este va a ser la medición variable de la variable, es decir, si ustedes van a colocar rangos de edad en los cuales vayan a hacer la medición de su variable. Como les comentaba, tenemos la edad y la hipertensión. En hipertensión, si vamos nosotros a ocupar un rango de edad, sería entre los 40 y los 65 años. Es decir, ¿cómo le vamos a medir? ¿Cómo va a estar entre los 40 y 45 años, que sería el primer rango? 45 y 50 años, que sería el segundo rango. Es decir, dando las pautas de cómo nosotros vamos a ir evaluando esta variable. Y como último tenemos la escala de medición. Como les mencionaba, identificar si esta variable va a ser cuantitativa o cualitativa. Tenemos como siguiente ítem la recolección de los datos. Aquí es importante tomar en cuenta dos cosas. Primero, los instrumentos a través de los cuales vamos a realizar la recolección de los datos, es decir, encuestas que pueden ser escritas, pueden ser virtuales. Si nosotros vamos a realizar
un protocolo de investigación que vaya retrospectivo, se va a tomar en cuenta que uno de los instrumentos va a ser la revisión de las historias clínicas. Y todo esto debe ser organizado a través de una base de datos. Si bien hasta el momento se ha ocupado aproximadamente en el 80% de los casos una base de datos en Excel, también existe otro tipo de base de datos que tienen sistemas más específicos como son EpiInfo. En este tipo de sistema se puede realizar tanto la encuesta como la recolección simultánea de los datos, que nos proporcionará ya una base completa de todo lo que nosotros requiramos. Además, tomemos en cuenta que para la recolección de los datos, en el caso de que nosotros realicemos encuestas, estas encuestas deben ser validadas. ¿A qué me refiero con validadas? Es decir, ustedes crean la encuesta en el caso de que sea una encuesta nueva y no exista dentro de estudios anteriores. Esta encuesta que ustedes han creado, de acuerdo a sus objetivos de investigación, debe ser aplicada al menos a unas 30-40 personas. Ustedes hacen llenar la encuesta completamente, revisan todos los resultados, realizan su pequeña base de datos de esta primera realización de la encuesta y observan si los resultados que ustedes tienen de esas encuestas aplicadas responden a los objetivos que ustedes están realizando. Si la encuesta no responde a los objetivos que se han realizado o que se han tomado, esa encuesta no está validada y ustedes deben tomar mejores estrategias para que puedan responder a los objetivos que ustedes han planteado. Este paso es muy importante, ya que si ustedes no validan las encuestas que vayan a realizar, posteriormente, cuando ustedes hagan la recolección masiva de todos los datos, van a tomar en cuenta que va a haber cosas que están añadidas a lo que ustedes querían o que no están los datos necesarios que ustedes querían evaluar dentro de su protocolo de investigación. Es por ello que es muy importante que estas encuestas sean validadas. Siempre tenemos a nuestros compañeros, en esta ocasión tenemos a sociedades científicas a nivel de Ecuador que pueden ayudarnos a validar esta encuesta. Se la puede validar en la universidad siempre y cuando, además de eso, se tome en cuenta que la población con la cual van a validar la información tenga las mismas características a la cual va a ir dirigida posteriormente la aplicación de este protocolo. Tenemos como siguiente ítem las limitaciones del estudio. Aquí tenemos dos cosas importantes. Los problemas que puedan surgir, es decir, que se pueden presentar tanto problemas en la parte económica como problemas en cuanto a la formulación que los autores se van a realizar. Como bien sabemos, no todos los autores están 100% de acuerdo en muchas ocasiones. Es por ello que se debe tomar en cuenta todas y cada una de las opiniones de los autores de los protocolos de investigación para saber y buscar la forma más viable de resolver si es que existe algún tipo de inconveniente, ya que si nosotros ignoramos este tipo de situaciones, se pueden presentar problemas en la mitad de camino o al final cuando los resultados no eran los que esperaban. También tenemos el sesgo. ¿A qué nos referimos con sesgo? Sesgo implica que nosotros, mientras realizábamos el protocolo de investigación, habían variables que no se tomaron en cuenta y son muy importantes para el estudio. Pero al haber sido este protocolo de investigación aprobado, esas variables ya no pueden ser tomadas en cuenta y los resultados no serán los esperados. Por lo cual se debe tomar en cuenta aquí también que si existe ya durante el desarrollo de la investigación, se debe colocar cuáles fueron los sesgos de este estudio. En cuanto a las consideraciones éticas, que es otro punto importante que debe ir redactado en su protocolo de investigación, es cuáles son los beneficios y riesgos que se va a presentar a través de la aplicación de este protocolo de investigación. La confidencialidad. Si ustedes van a realizar encuestas, debe haber un apartado en el cual ustedes tengan la autorización de los encuestados
para poder ser aplicado a la misma. También se debe tomar en cuenta la obtención de información, es decir, si van a hacer encuestas o revisiones de historias clínicas, ¿quién les va a autorizar a realizar todo este tipo de intervenciones? Deben tomarlo muy en cuenta y debe ser aclarado en un ítem dentro del protocolo de investigación para que la persona que lo lea sepa que ustedes han tomado en cuenta que si van a realizar revisión de historias clínicas, ustedes solicitarán previamente la autorización del hospital. Si ustedes van a realizar una encuesta, será primero la autorización y luego la aplicación de la encuesta. Además de ello, aquí deben tomar en cuenta que ustedes deben enviar su protocolo de investigación a un comité de bioética, el mismo que revisará y podrá analizar cuánta implicación tiene en todo el protocolo de investigación. Tenemos como siguiente el cronograma. Es algo muy importante que ustedes también deben tener muy bien planificado. Es por ello que acá les he puesto un ejemplo con los ítems principales con los cuales se debe organizar el cronograma. Por ejemplo, tenemos la elección del tema, la recolección de la información y el diseño del protocolo se realizaría en un mes. ¿Por qué en un mes? Porque si nosotros vamos a elegir el tema, primero vamos a realizar una revisión bibliográfica, la recolección de toda la información a la cual nosotros nos vamos a investigar, y el diseño del protocolo irá a la par. Es por ello que se ha colocado en el mismo tiempo. Luego tenemos la revisión de protocolo y el comité de ética, recolección de datos, análisis de datos, elaboración del artículo, exposición de los resultados y publicación de los resultados. Todo esto debe ir tomado en cuenta de acuerdo al tiempo que ustedes dispongan para la realización de sus trabajos de investigación, y además de ello deben tomar en cuenta los tiempos en los cuales, por ejemplo, el comité de ética se demorará en darle su aprobación para que ustedes puedan aplicar el protocolo de investigación. Entonces deben tomar muy en cuenta todo este tipo de situaciones. Tenemos luego el presupuesto. Acá usualmente nosotros como estudiantes de medicina, la mayoría hacen trabajos de investigación basados en encuestas. Es decir, estos pueden ser autofinanciados. Al ser autofinanciados, no hay ningún tipo de inconveniente, pero en el caso de que nuestro trabajo de investigación o nuestro protocolo de investigación esté orientado a una aplicación clínica, necesitará de financiamiento, y aquí debemos de especificar el recurso humano, el recurso material, el recurso de trabajo que será utilizado para la aplicación de nuestro protocolo de investigación. En el caso de que sean trabajos de ensayo clínico o de uso o de comparaciones de pruebas diagnósticas, se deben tomar en cuenta aquí los recursos económicos necesarios para poder realizar el protocolo de investigación. Y como último tenemos la bibliografía. Aquí los puntos importantes a tomar en cuenta es que para la realización de un protocolo de investigación es importante, es básico que mínimo se tengan 15 referencias bibliográficas. Es decir, ustedes buscaron en 3 libros la información, buscaron en artículos de revistas científicas que sean indexadas a las principales bases de datos a nivel internacional. Tomen en cuenta algo muy importante. Toda la información que ustedes recolecten, a excepción de libros, lo que contenga información científica debe ser de los últimos 5 años, ya que ahí nosotros podremos encontrar la mayor información actualizada sobre el tema que nosotros queremos investigar. En medida de lo posible, yo siempre he recomendado que las revisiones y todos los artículos que vayan a ser utilizados como parte de la bibliografía de los protocolos de investigación, trabajos de investigación, casos clínicos o revisiones bibliográficas contengan 2 años como máximo, porque ahí nosotros podemos encontrar la información más actualizada posible de nuestro tema. Esto nos ayudará también a dar un mejor enfoque a toda nuestra investigación.
Además de ello, nos ayuda a buscar una medicina basada en evidencia. Y tomar en cuenta sobre todo el nivel de evidencia en los cuales nosotros vamos a realizar la búsqueda bibliográfica, que posteriormente ya la verán en otro módulo de este curso de introducción a la investigación, en la cual podrán irles explicando un poco más de cuáles son los niveles de evidencia que nosotros debemos buscar para garantizar referencias bibliográficas de calidad. Eso ha sido todo por mi parte, agradezco por su participación. Y una frase muy interesante que me pareció es que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza, de Pablo Freire. Un gusto haber podido participar con ustedes. Nuevamente, gracias por la atención. Espero tengan muchas inquietudes, porque cuando ustedes tienen preguntas y existen inquietudes, es que a ustedes les interesa. Si ustedes no tienen inquietudes y se conforman con la metodología que se les está impartiendo, implica que ustedes lo están realizando por obligación y su interés no es la investigación. La investigación es la fuente principal para el desarrollo y por ende la curiosidad forma parte de la investigación. Muchas gracias y espero nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.